Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Hoy vengo con una idea para convertir los rollos de papel higiénico en una pieza moderna de decoración. ¿Quieres ver cómo? ¡Acompáñame! Como veis, tengo por aquí acumulados unos cuantos rollos de cartón de papel higiénico y los voy a convertir en una pasta para modelar y que me servirá para crear un bol decorativo. Antes de empezar, os recuerdo que si os ha gustado no olvidéis darle like al vídeo, compartir y suscribiros para apoyar el canal. Lo primero que hago es cortar los rollos en trocitos pequeños y sumergirlos en agua un poco caliente para que se vaya deshaciendo. Los dejaré así unas horas. Cuanto más pequeños los trozos, mejor. En mi caso no estaban muy pequeños, lo sé. A continuación voy a proceder a triturarlos. Añado más agua y en mi caso utilizo una batidora de mano porque es lo que tengo, pero sería más fácil con una licuadora o algo similar. Trituramos hasta que quede todo bien deshecho. Yo lo he ido haciendo en pequeñas cantidades para que fuera más fácil triturarlo, así que sigo haciendo lo mismo con el resto del cartón. Ahora escurrimos bien todo el agua. Y a continuación empiezo a amasar al mismo tiempo que añado cola blanca. Yo la voy echando a ojo según amaso hasta conseguir una textura que se pueda trabajar. También añadí un poco de crema de manos para suavizar la mezcla. Una vez listo, lo guardo en una bolsa de plástico que cierre herméticamente y lo meto en la nevera. Sería ideal dejarlo en el refrigerador unas horas, aunque no pasa nada si se queda más tiempo. Confieso que yo lo tuve guardado durante semanas. Una vez sacado de la nevera, vuelvo a amasarlo bien y determino que le hace falta más cola blanca. Seguiré añadiendo cola y amasando hasta que me quede una bola bastante flexible. Entonces es cuando empiezo a crear el bol y lo hago con la técnica del pellizco.
Voy aplastando la bola desde el centro con los dedos y de esta manera lo voy abriendo formando un bol. Como veis, es súper sencillo y rápido de hacer. Ahora simplemente voy trabajándolo como si de arcilla se tratase, alisando bien los bordes y asegurándome de que no quede ninguna grieta. Para ayudarme, sigo añadiendo cola blanca que voy esparciendo por toda la superficie a la vez que aliso el bol. Una vez listo lo dejo secar. He tenido la suerte de que hoy en Inglaterra ha salido el sol, así que lo dejé casi todo el día en el jardín. Al día siguiente le he dado con el secador porque aún estaba húmedo. Y antes de decorarlo decido lijarlo un poco. Lo pintaré con pintura acrílica blanca. Ahora voy a preparar una pasta de café con café soluble. Pongo un par de cucharaditas y un poquito de agua.
Con esto voy a darle un toquecito de color a las hojas. Y luego pintaré la parte de abajo del cuenco. No voy a hacer una línea recta porque quiero que quede desigual simulando un baño de esmalte. Si recordáis, ya utilicé el café para lograr este efecto en un bol de arcilla. Esta vez el proceso será un poco diferente porque al ser el material papel absorbe mucho y de primeras no quedará igual. Lo voy a dejar secar así hasta el día siguiente. Voy a barnizar todo el bol con un barniz satinado. Una vez que seca, vuelvo a la pasta de café que hice ayer. Como ha quedado muchas horas parada, la pasta se ha vuelto más densa e intensa. Parece caramelo. Vuelvo a repasar todo lo que hice ayer con la pasta. Esta vez le pongo mucha cantidad. Como está el barniz, no se absorberá. Incluso dejo que queden pegotes y chorree un poco para que quede como un baño de esmaltado real. Espero que te haya gustado la idea. Déjame en comentarios si alguna vez has reutilizado los rollos de papel higiénico y qué más se te ocurriría hacer con esta técnica. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.